Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de teatro y estoy con una amiga querida, compañera, colega de las tablas, Andrea Galindo, actriz, directora de teatro. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Ay, muchas gracias por la invitación y pues yo qué feliz de estar acá también con ustedes. Muchas gracias. Andrea, en un país donde en nuestra infancia, en los 90s, las telenovelas acaparaban realmente la conversación de las mesas. Habrá casas de intelectuales donde no sucedía, pero la casa del grueso de la población mexicana se hablaba de la telenovela, entre otras cosas. Muchas niñas, muchos niños soñaban con formar parte de ese mundo de la televisión. Uh-huh. En tu caso, ¿cómo nació ese interés de ser actriz? Justamente así. O sea, yo me acuerdo que mi abuelita, en paz descanse, pues era súper fan de las telenovelas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo veía con ella todas las tardes las telenovelas que se chutaba mi abuelita y yo quería hacer eso. O sea, ni siquiera sabía qué era, ajá, ni cómo, pero yo decía, ¿por qué esas personas están ahí y yo acá? O sea, me acuerdo que pensaba eso, ¿no? Cuando era niña. Entonces, ya después a eso jugaba también. O sea, mis tardes eran hablar con las escobas, con las puertas. No sé por qué con las puertas, pero sí tenía como una onda de que la puerta era un personaje. Uh-huh. Una cosa así. Jugabas con las cosas, exacto, hacer conversaciones. Ajá. Y hacía, bueno, yo historias y luego le contaba a mis primos y mis primos, nos imaginábamos que estábamos como todo mundo. O sea, yo creo que las infancias son muy dadas a justamente imaginar, ¿no? O sea, entonces, por eso no lo veía como raro de que, ay, creo que yo voy a ser actriz. Sino para mí era como un juego como cualquiera, ¿no? Pero así empecé justamente viendo telenovelas, queriendo ser la villana de las telenovelas. ¿En serio? No, quería hacer todas, realmente quería hacer todas, ¿no? Y o me aprendí algunos diálogos de las telenovelas y luego los repetía con mi abuelita, ¿no? Me acuerdo un buen que una vez mi mamá se enojó, o se sacó de onda, ¿no? Porque yo estaba haciendo una escena de una muerte y puse unas almohadas en la cama, ¿no? En mi cama puse unas almohadas y luego yo me puse a llorar ahí con las almohadas, ¿no? Y mamá pues bien sacada de onda de por qué gritas, ¿no? Pero era yo jugando a hacer esa escena de la muerte, ¿no? Esos eran mis juegos. Ajá. Entonces desde niña es algo que siempre supe realmente, ¿no? Pero hubo un momento en donde dijiste, sí, se llama ser actriz, así es la carrera y quiero hacer yo eso. Ajá. Eso ocurrió hasta los 16 años. Ok. Porque yo estaba, bueno, pues primaria normal, secundaria. En secundaria estaba en el club de teatro de la secundaria y ahí hacíamos pastorelas, ¿no? Y ahí, pues nada, me gustaba mucho estar ahí. Mitzi se llamaba mi maestra de teatro de la secundaria. Y pues después entré al Teatro de la Ciudad. No, mentira. ¿Sabes quién fue mi primer maestra? Ajá. Esta Bárbara Izaguirre. ¿En serio? Así de toda la vida fue ella mi primera maestra. En Ramos, en la Casa de la Cultura de Ramos. Ok. Bueno, Bárbara Izaguirre es una actriz. Ahorita radica en Monclova, pero mucho tiempo hizo teatro en Saltillo. Uh-huh. Luego hizo teatro en Monclova y ahorita está trabajando, me parece, en La Salle. Con el último que me quedé es que estaba en La Salle y ha estado montando algunas obras ahí con ellos, además de participar o seguir participando como actriz de teatro, ¿no? Entonces, ella fue tu primera. Sí, mi primer maestra de la vida fue Bárbara. Y fue en la Casa de la Cultura de Ramos, porque en la de Saltillo ya no había cupo. No me acuerdo por qué, pero sí me llevaron a la de Saltillo. El chiste es de que dijeron, mejor vete a Ramos. Voy a Ramos con mi tía Susana, que me lleva. Y ahí fue donde entro yo al club de Bárbara, ¿no? O sea, ajá, Bárbara estaba montando vaselina, me acuerdo. ¿Cuántos años tenías? Yo ahí tenía como 14 más o menos. Uh-huh. Y ahí estuve un verano con ella. Montamos vaselina, yo le ayudaba y todo. Y ahí fue donde creo que me enganché. O sea, dije, esto está bien padre a la par de la secundaria, ¿no? O sea, de la escuela. Luego ya después, como ya un poquito más grande, entré al Teatro de la Ciudad, que estaba Lida Hernández dando su taller de teatro en el Teatro de la Ciudad. Y ahí fue donde conocí a todos mis amigos actuales, ¿no? Teatreros también. Y ahí con Alida era una manera muy distinta de hacer teatro, ¿no? Porque con Bárbara era más como
como más divertida, digamos, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho. Pero Alida ya era de que vamos a calentar, ¿no? Ya era más intenso. Ya, ajá. Como buscando más crear actores profesionales o algo así, o sea, más como una escuela. Como una iniciación, ajá. Yo a eso lo llamo más como una iniciación, como realmente a este mundo profesional, como dices, ¿no? Pero éramos pues puros chavitos de esa edad, haciendo teatro también, pero ahí fue la primera persona que me dijo que el teatro era algo serio, ¿no? O sea, que no era un juego como tal, sino era algo serio también. Andrea, muchos de los que nos dedicamos al teatro estudiamos cualquier otra cosa. Pero tú dijiste, yo me voy a estudiar teatro en la Ciudad de México. ¿Por dónde? ¿Qué pasó cuando tomaste esa decisión? ¿Estabas segura? ¿El entorno qué pensaba? ¿Por qué la Ciudad de México y no otra ciudad? ¿Cómo fue? Ajá. Te digo, yo estaba ahí en el Teatro de la Ciudad con Alida y ella fue la que nos dijo que era una carrera. Era la primera vez que lo escuchaba yo eso, ¿no? Y yo tenía, me acuerdo, 16. Entonces ahí fue donde me di cuenta de que esto era una carrera profesional, que se estudiaba como cualquier licenciatura y que aquí no había escuelas. O sea, que si querías estudiarla, te tenías que ir. Al día de hoy. Ajá, al día de hoy, seguimos sin escuela. Ajá. Entonces ahí fue donde dije, pues es que esto quiero hacer. O sea, ni siquiera fue algo que yo, híjole, pensara mucho, que lo meditara mucho, que me importara realmente como si no me dedico a esto, ¿a qué otra cosa? O sea, en el momento en el que yo supe que esto era una carrera profesional, dije, tengo que estudiarla, o sea. Ajá. Y fue una decisión como muy natural para mí, como muy orgánica el decir, claro que me voy a dedicar a esto, ¿no? Porque lo he hecho desde siempre y quiero hacerlo ahora como en forma académica, ¿no? Ajá. Y entonces hablé con mi mamá, me dijo, sí, dale. O sea, mi mamá siempre ha sido una persona que nos dijo a mi hermana y a mí. Mi hermana también estudió artes, pero ella estudió artes visuales. Entonces, siempre nos dijo, hagan lo que quieran y lo que les haga felices, denle. Entonces, nunca tuvimos ningún problema como de ese tipo, de la presión de que vas a vivir, ¿no? O sea, fue así de que es un comentario muy común en ciudades como Saltillo. Exacto, sí. Pero mi mamá, pues no, o sea, siempre dijo, pues hagan lo que quieran, ¿no? Al final del día es su vida y pues hagan lo que se les antoje. Ajá. Y entonces, pues no, gracias afortunadamente a esta respuesta de mi madre, pues tuve todo el apoyo moral también, ¿no? Y luego ella me dijo que si me iba a estudiar, que estaba súper bien, pero que me fuera a Monterrey, porque mi hermana estaba estudiando en Mederos allá. Ah, ok. Entonces me dijo, aquí no está la carrera. Artes plásticas. Ella estudió artes visuales. Visuales. Ajá, allá en Monterrey. Entonces me dijo, pues está escénicas. Al lado. Entonces está bien padre, vete para allá y pues bien a gusto las dos, ¿no? Pero yo vi el plan de estudios de escénicas y no me gustó. No, ni siquiera me acuerdo por qué, pero en ese momento dije, no, es que siento que no. Y entonces ya fue cuando decidí investigar en Ciudad de México, que ahí obviamente pues hay más opciones y todo. Y vi las otras escuelas que estaban y al final me decidí por Casa del Teatro. Casa del Teatro, que es una escuela que, entre otras personas, la dirige o la forma Luis de Tavira, que es como, en términos futboleros, el Hugo Sánchez sí. del teatro en México, ¿no? Exacto. En ese entonces, bueno, él hizo esa escuela, pero en ese entonces, cuando yo entré en esa generación, él estaba dirigiendo la Compañía Nacional. Ok. Entonces a mí nunca me tocó como maestro. Ajá. Me tocaron los alumnos de él, haz de cuenta, como maestros, ¿no? Pero realmente, pues, él nunca me tocó. Me dio una masterclass, yo creo, y ya, ¿no? Ajá. Pero sí, es la escuela que fundó. Estuviste un tiempo en Ciudad de México estudiando actuación. Vienes a Saltillo y a dedicarse lleno al teatro. Sí. Estudio allá en México, después tomo la decisión de regresarme acá a Saltillo porque la ciudad, y esto sí es importante y lo sigo diciendo hasta la fecha, no es para todas las personas. En mi caso, pues no fue para mí, digamos, a pesar de que yo nací allá en la Ciudad de México. Pero, no sabía. ¿No sabías? No. Que nací, toda mi familia es de la Ciudad de México, ajá. Pero eres saltillense. Llegué a los 2 años. Sí. Entonces, pues me crié acá, ¿no? Entonces, de hecho, cuando me fui a vivir allá, llegué a la casa de una de mis tías, hermana de mi mamá. Entonces me dijo, pues vete para allá. Y luego ya me independicé, pero pues llegué ahí con mis tías, ¿no? Con mi familia, pues. Entonces, a pesar de que yo iba cada vacaciones desde que era niña a Ciudad de México, conocía la ciudad y los sectores y todo, pero ya vivir ahí, híjole, o sea... No es para todos, ¿no?
No, no es para todas las personas definitivamente. Y la última vez que fui, me encanta ir una vez al año, que a los museos, ¿no? A las obras, todo esto, a ver a las amistades. Pero la última vez que fui, me lo volví a replantear y dije, no, o sea, por lo mismo, porque hay mucha gente. O sea, para mí era hacer 2 horas de camino donde vayas, eso me mataba, ¿no? El exceso de personas. Hay muchas cosas, por supuesto, muy positivas, ¿no? Pero las negativas para mí eran como demasiado, entonces pues tomé la decisión de mejor regresarme y ver qué sucedía, ¿no? Y ya me quedé acá, en ese qué sucede. Ahora, me gustaría ir como directamente al tema de la actuación. ¿Tú qué consideras o qué características tendría que tener alguien para ser un buen actor o una buena actriz? De repente se dice, es que a mí me dicen que soy bien dramática o que soy bien dramático o tengo facilidad para llorar o me puedo atacar de la risa sin a la menor provocación o lo que sea. Ajá. Pero realmente, ¿qué hace a un buen actor o qué hace a una buena actriz? Híjole, para mí ahora en estos momentos pienso que en efecto hay personas que tienen buenas aptitudes para esto, ¿no? O sea, que se les da la facilidad ya sea de palabra, ¿no? Que tienen aptitudes histriónicas y demás. Pero yo creo que no hay como una lista de pasos a seguir para ser buen actor o mal actor, sinceramente. O sea, sí creo que todas las personas pueden actuar. Yo sí estoy completa y absolutamente convencida de eso. Porque se trata de representar la vida. Y si todos hemos vivido... Es decir, si todos vivimos... ¿no? Sí, bueno, hay gente que no, hay gente que está muerta en vida. Hay gente que... no, sí, digamos, si vivimos, pues, y se trata de representar esto, pues quiero pensar que todos tendrían estas capacidades. Obviamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues las herramientas que puedes llegar a tener. Y todas las herramientas se desarrollan. Y esto sí es importante, o sea, no es algo con lo que uno haya nacido y entonces... Cuéntanos, ¿cuáles son las herramientas de la actuación? Híjole, pues mira, así como técnica como tal, pues obviamente están las vocales, ¿no? O sea, técnica de voz, dicción, todo lo que ya como que conocemos de este amplio espectro, ¿no? Que es la voz. Está el cuerpo, que también, ¿no? Tiene todo un entrenamiento, tanto... de resistencia, de fuerza, de acondicionamiento físico, de flexibilidad, ¿no? De estar en presencia ahí. Y no me refiero tanto como a que tengas un cuerpo trabajado, fitness, no, sino a eso que te digo, a la elasticidad, a la resistencia, ¿no? Sí hay otro tipo de energía que se necesita al momento de actuar, digo, que es distinta a la cotidiana, ¿no? Y se trabaja a través del cuerpo, que es el instrumento del actor y de la actriz. Exacto. Ahora, regresando al tema de que tú estudiaste en Ciudad de México un tiempo actuación, ¿qué tanto consideras o qué tan necesaria es la escuela en esta profesión en donde muchas personas no lo estudiaron? Fíjate, ahí les van algunos secretos. Yo antes me refería hace 3 años, todavía pensaba que era hiper necesaria la escuela como academia, ¿eh? O sea, si tú me hacías esta pregunta hace 3 años, yo te iba a contestar eso, de que claro, es súper importante, todo mundo que quiera dedicarse a eso necesita irse a estudiarlo a una universidad, ¿no? Pero ahora la verdad es de que no lo creo tan necesario. Simplemente, ya sea que tú te prepares digamos que en tu comunidad, ¿no? Que agarres las tablas o talleres incluso, que si no hay aquí, pues hay que buscarlos fuera, porque pues así es, ¿no? Lo puedes hacer. Si tienes la necesidad de tener la licenciatura, también lo puedes hacer, pero no es tan necesario porque me lo cuestiono todo el tiempo, ¿no? ¿Qué tan necesario es? Y para mí ahorita en este año, pues no es necesario realmente tener la licenciatura para ser actor o actriz, ¿eh? Es decir, esas habilidades, esas herramientas, uno las puede tomar en otros lugares, no necesariamente en un contexto académico formal. Exacto, sí. Pero no estorba, o puede estorbar. No estorban. Para mí no estorbaron, ¿eh? O sea, pero sí tiene que haber una conciencia, creo, de que siempre te tienes que estar preparando, como en todas las carreras. O sea, no es como que ya estudié algo y ya, ¿no? Sino es en todas las carreras hay que seguirse preparando, hay que seguir estudiando, indagando y seguirse formando. Ahora, en el inicio nos comentabas que sí tiene mucho que ver esta fascinación por lo que sucedía en esa caja chica en la televisión, con cómo llegaste a la actuación. ¿Qué tanto? Tu carrera ha sido sobre todo teatral, ha estado sobre todo en el escenario. Sí.
¿Te gustaría en algún momento pasar a la pantalla, ya sea televisión, cine, bueno, televisión, series, pues, o cine, a la pantalla? Telenovelas. O telenovelas incluso. O telenovelas, ¿cómo no? Sí, la verdad es de que sí. Últimamente, este último año más bien, sí me he pensado mucho en cine, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y he hecho algunos ejercicios ahí de cine este año y me ha gustado mucho. Creo que es otro lenguaje muy distinto al teatro, ¿no? Ajá. La gente luego puede pensar como, no, pues es actor, actúa en un lugar en otro, pero sí son disciplinas muy distintas o son actividades muy distintas, ¿no? Sí, sin embargo, sí creo que si tienes trabajo de actriz o de actor como formal, digamos, o sea, que ya tiene estas herramientas, que puedes hacer todo. Eso es lo que yo pienso. O sea, realmente te puedes desempeñar en cualquier área, ¿no? Que tenga que ver con la actuación. Pero son lenguajes distintos, obviamente, corresponden a distintas características y distintas necesidades. Pero sí quisiera hacer un poco más de cine, la verdad. Creo que ya le voy a entrar ahora sí. Para alguien en Saltillo, o en una ciudad como Saltillo, porque nos podrán estar escuchando en otros espacios, pero una ciudad, digamos que es grande, pero no tiene la proyección o la actividad en cuanto a producción de Ciudad de México, Monterrey, quizá Guadalajara. ¿Qué posibilidades tiene un actor, una actriz que le interese trabajar temas o le interese trabajar en plataformas audiovisuales, cinematográficas, televisivas, etcétera? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tanto está alrededor esas posibilidades? Yo creo que ahorita hay una ventaja que antes no existía, que es la escuela de cine aquí, ¿no? Ajá. Antes, pues, yo me acuerdo que cuando yo era adolescente no existía, ¿no? Entonces, es muy nuevo, no sé cuánto tenga. Tiene poco. Sí, menos de 10 años. Tiene poco, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para las personas que quieren hacer cine, por ejemplo, ¿no? Y que lo puedan campechanear, o sea, teatro, no sé, van a cursos de teatro, si están muy chiquitos, porque me pasa mucho con los adolescentes, ¿no? Si son personas de esa edad, o sea, que estén en la adolescencia y que quieran, pues, entrar a experimentar, pues se pueden acercar a estos lugares que ya tienen, digamos que eso que antes no existía, ¿no? Que es la carrera de cine, ¿no? Y que hacen muchos ejercicios cinematográficos también, ¿no? Entonces, y en teatro igual, o sea, hay mucha oferta de teatro, lo hablábamos hace rato. Entonces, creo que las posibilidades ya se ampliaron. Pero las personas que conozco, amistades mías que se dedican a hacer series o demás, pues sí tuvieron que irse, ¿no? O sea, eso sí es una realidad. Sí, ¿no? O sea, digamos, lo más cercano a una ciudad como Saltillo es Monterrey, que tiene algunas producciones, pero no el volumen que sigue teniendo Ciudad de México. O sea, sigue estando muy centralizada la producción o las grandes producciones en este país. Exacto, ¿no? Sí, porque dependes, en el teatro es distinto, porque en el teatro es más austero. Si tú quieres hacer teatro, lo puedes hacer, obviamente, acompañado de alguien, porque sabemos que el teatro tampoco es algo que se haga en solitario, ¿no? Ajá. Pero es nada más cuestión de hablarle a alguien de confianza, verse en algún lado, ponerse de acuerdo, empezar a crear el proyecto. Y en cine, híjole, sí necesitas un crew de más gente, dinero, por lo que me han dicho, ¿no? También. Cuesta mucho más hacer cine que teatro, ¿no? Aquí sí. Depende qué cine, depende qué teatro, pero en términos generales cuesta mucho más hacer cine que teatro. Entonces, si quieres dedicarte a ser actriz de cine, pues primero tendrías que acercarte como a estos lugares que están haciendo cine ahorita, ¿no? Aquí en Saltillo, y luego ya ir haciendo un nombre que te vayan ubicando y luego tiene mucho que ver con con cosas externas a la actuación, ¿no? O sea, es decir, no necesariamente los que están en las grandes producciones son las personas que más habilidades actorales o histrónicas tienen, ¿no? Tiene que ver como con otras situaciones. Ahora, dentro del teatro hay una línea que se ha llamado nuevas teatralidades. Cuéntanos, ¿qué es eso? Son otras teatralidades. Otras teatralidades. Ajá, porque ya no hay nuevo nada bajo el sol. Ajá. Entonces, sí, yo empecé a ver este tipo de teatralidad hace 2-3 años, más o menos. Creo que hace 2 años, cuando fue la Muestra Nacional de Teatro aquí en Torreón. Ahí fue donde empecé a entrar a este otro mundo, ¿no? Dentro del teatro, por supuesto, pero era otra faceta que yo no había conocido. Si bien la había visto alguna vez como espectadora, pero nunca me había llamado la atención. Ajá. Sino fue hasta un taller eso fue un laboratorio de creación escénica con éramos 6 creadoras y creadores de aquí de Coahuila,
Y dirigí a Mariana García Franco, que es una directora creadora escénica de la Ciudad de México, que ahorita radica en Nayarit. Pero yo a Mariana la conocí porque era mi maestra en Casa del Teatro. Ok. Ya la conocías de antes. Ajá, yo la conocía de antes, ¿no? Entonces la veo dando unos talleres para la MET de ese año, para la muestra estatal de teatro acá. Y me dice, aplica al laboratorio porque está la convocatoria abierta, ¿no? Entonces aplico ese laboratorio. Éramos, la verdad es de que no sé cuántas personas, pero ponle tú que unas 30 personas. Y eligen 6. Okay. Entonces, nos dieron un seminario que fue online de otras teatralidades. No, hombre, el mundo se me abrió. Ajá. O sea, yo entré a ese seminario que lo da una compañía que se llama La Memoria del Instante en Guadalajara. Y ellos son dos chicos y empezaron a darnos este seminario y no manches, o sea, cambió absolutamente mi concepción de la teatralidad. Ajá. Como yo la conocía, ¿no? Ajá. ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, para mí, me di cuenta que yo estaba haciendo teatro convencional toda mi vida, ¿no? Ajá. Incluso cuando pensabas que no. Ajá, según yo, no, soy bien experimental. Y no es cierto, ¿no? Seguía habiendo esta línea súper convencional. ¿A qué me refiero? Pues que obviamente el espectador está sentado en su butaca, en una silla o de pie, ¿no? Uh-huh. Pero sigue existiendo esta barrera entre espectador, actor o actriz o puesta en escena, ¿no? Uh-huh. Y lo único que hace falta, como sabemos, ¿no? Para que exista la teatralidad, pues es eso, ¿no? Un actor enfrente de o acompañado por un espectador, ¿no? Pero en el caso de estas otras teatralidades, resulta que el espectador es quien acciona la puesta en escena. Ajá. En el caso del teatro convencional, no. En el teatro convencional lo acciona la ficción que estás creando en escena, ¿no? Y hay tercera llamada, y entonces hay una convención, por eso digo que es convencional, porque hay una convención de que a partir de la tercera llamada, entonces ya empieza la obra. Y la tercera llamada a veces puede decirse, esta es tercera llamada, iniciamos, o entre el actor a actuar, o la actriz. Exacto. Y se entiende que está empezando ya esa tercera uh-huh. llamada, ¿no? Pero el espectador está seguro en un espacio seguro. Ajá. O sea, está fuera de la ficción. A pesar de que hay algunas puestas, que bien se sabe que tampoco es algo nuevo, pero también existe, que rompen esta cuarta pared y uh-huh. entonces le hablan directamente al espectador, pero el espectador sigue en un lugar seguro, porque ya sé que me estás hablando, pero no me haces parte de... Ajá. De alguna manera. Claro. Sí, pero no, ¿sabes? Sí. Y en estas otras teatralidades se abre el espectro de... de las 20,000 maneras de hacer teatro y desde dónde lo abordas. Y entonces el actor o ejecutante le llamamos, ¿no? El ejecutante, pues se dedica a eso, a ejecutar una acción, ¿no? Ajá. Pero los espectadores forman parte ya de tu pieza escénica, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué pasa si un espectador en esta dinámica dice, es que yo vengo a ver, a mí no me involucren? ¿O cómo funciona la participación del espectador? Entiendo que pues, cada proyecto será una cosa distinta, pero en términos generales. Que también eso pasa mucho, porque no hay una manera de hacer otras teatralidades única. Ajá. O sea, hay como 50,000, ¿no? O sea, es de que cada quien la aborda de la manera en la que quiere, ¿no? Pero se empiezan a romper algunas barreras, como por ejemplo los personajes. Uh-huh. Entonces tú ya no ves personajes, ¿no? Ya ves, pues creadores, creadoras que ya performean, ¿no? Más que actúan. Entonces ya no están representando un personaje, sino ya son ellos en esa situación, pero ellos, ¿no? Ajá. Y creo que tiene que ver también con esto mismo de cómo difuminamos las fronteras de la realidad y la ficción y cómo invitamos a las personas a ser parte de esta experiencia. Al final del día son experiencias. Entonces, hasta ahorita, de los montajes que yo he hecho, por lo menos, todas las personas han aceptado. Uh-huh. O sea, acceden, ¿no? Para entender un poco más uh-huh. E ir hacia lo práctico, hiciste un proyecto en el Hotel La Torre acá en Saltillo, que es un lugar emblemático, por decirlo menos, de la ciudad. Uh-huh. ¿Cómo fue? Bueno, yo venía de este laboratorio que les cuento, ¿no? Al final tuvimos un proyecto final que se llamó Desterritorios, que hablaba sobre el territorio. ¿Ese lo viste? No. ¿No? Ay, está padrísimo. Bueno, me encanta a mí. Y bueno, ahí éramos 6 creadoras y creadores hablando sobre nuestro territorio, ¿no? Entonces estaba Saltillo, estaba Torreón y estaba San Pedro,
¿no? De aquí de Coahuila. Y pues bueno, ese lo llevamos a la Muestra Nacional de Guadalajara también. Y hemos tenido varias funciones también aquí en Saltillo, en Torreón y en Guadalajara de ese proyecto. Después de esa experiencia, yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Okay. O sea, independientemente de no sé cómo, yo sé que no es de que ya tomaste un seminario y ya eres. No, pues claro que no. Hay que seguir leyendo, hay que seguir preparándose, hay que seguir haciendo todo lo que ya sabemos que hay que hacer. Y entonces, empecé, una de mis amigas y pues colegas entrañables de mi compañía, que se llama Camaleón, está Claudia Dite. Ella estudió una maestría. Ella también estudió teatro, pero estudió en Puebla. Uh-huh. Y luego se fue a Brasil y estudió allá una maestría de teatro en espacios alternativos. Si mal no recuerdo, ojalá que ese sea el nombre. Si no algo así. Si no algo así. Entonces ella, cuando regresa aquí a Saltillo, entra conmigo a hacer teatro en Camaleón. Y pues nada, ¿no? Camaleón es el grupo de teatro que tú diriges. Ajá. Entonces empezamos a hacer nuestras propias creaciones y todo, pero dentro todavía de lo convencional, un poco coqueteándole a lo experimental, ¿no? Según nosotras. Y luego ya después, bueno, según yo, no, porque ella sí lo sabía muy claro, ¿no? Pero según yo. Y luego ya después, entonces, cuando yo platico con ella después de este proyecto de Desterritorios y le digo que yo quiero hacer otra cosa dentro del teatro, ella me dice que pues ella eso estudió, ¿no? Entonces que pues claro que también quisiera ya abordar en sí lo que estudió. Entonces, no me acuerdo cómo estuvo, pero el chiste es de que platicamos con Alexis Flores, que también es otro colega, y él nos platica una idea y yo me enamoré. Me enamoré de la idea. Uh-huh. Y de Alexis. De paso. Y de paso. No, me enamoré de la idea porque fue, o sea, una cosa brutal. Él decía que en la pandemia se le había ocurrido, bueno, no se le ocurrió a él, obvio, ¿no? Más bien conoció esta palabra que se llama kenopsia, ¿no? Y kenopsia significa, pues es una atmósfera. Es el estado más bien en el que te pones tú cuando estás en un lugar que está abandonado o tranquilo. Uh-huh. Y que tú sabías que ese lugar había estado lleno de gente. Por ejemplo, una escuela, un kinder a las, no sé, 10 de la noche. Claro. Una escuela en vacaciones. Una escuela en vacaciones. No son lugares, digamos que abandonados completamente, sino están deshabitados. Uh-huh. Y esa sensación que a ti te da se llama kenopsia, ¿no? Fue muy popular en la pandemia porque todo te daba kenopsia. Uh-huh. O sea, ibas al súper y estaba solo el súper, ¿no? O sea, todos los espacios estaban, las calles vacías, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces fue como muy popular como en esa época y él conoció en la pandemia esa palabra, digamos, ¿no? Entonces, como la traía en su cerebro, en su mente, y decía, ay, pues estaría bien padre hacer un proyecto con este concepto, pero todavía no sé qué. Y él al principio pensaba que era algo sobre las casas abandonadas en Saltillo, que hay muchísimas, ajá, específicamente en el centro de la ciudad. Entonces él decía, hay que hacer un proyecto de teatro, no sé cómo, pero pues que hable sobre este concepto de kenopsia. Y fue así donde empezamos a juntarnos, tanto Claudia, él y yo, para empezar a crear ahora sí lo que iba a suceder con ese proyecto que ya teníamos un poco el punto de arranque, pero que no sabíamos cómo iba a terminar, ¿no? Uh-huh. Al final, lo que se decide, ya en consenso, es invitar a una cuarta creadora, que es Nadia Carreón, uh-huh, que yo soy súper fan también de su trabajo, y entonces ella dice que sí, y nosotras tres y Alexis, o sea, 4 creadoras, empezamos a indagar, ¿no?, en nuestro cerebro cómo podíamos desencadenar este proyecto, ¿no? Entonces decidimos que íbamos a investigar lugares abandonados en Saltillo. Desechamos la idea de las casas porque las casas son un tema, o sea, o están intestadas, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. O nadie sabe quiénes son los dueños y no podíamos meternos así nada más a la brava. Exacto, ¿no? Uh-huh. O sea, porque tienes que entrar al espacio, investigarlo y todo, ¿no? Entonces, pues no. Total, que empezamos a investigar y tenemos ahí una lista de espacios a los que sí hemos ido y que los tenemos ya registrados, ¿no? Como un tipo scouting. Esa fue la primera fase del proyecto. Y dimos con el Hotel La Torre. Entonces decidimos que este proyecto tenía como muchos capítulos para abordar y que el primero iba a ser el Hotel La Torre, ¿no?
como era un espacio, es un espacio enorme, pues dijimos, vamos a entrar, o sea, las 4 creadoras al Hotel La Torre. Al principio la idea era cada quien investigue su espacio, cada quien lo trae a la mesa y diga yo quiero investigar sobre esta casa, sobre este lugar y le vamos dando. Pero no, como el hotel es un espacio enorme en territorio, decidimos mejor mudar todas las investigaciones ahí. Entonces ese fue nuestro primer capítulo, digamos. Y han tenido varios capítulos. No, ese lo estrenamos hace 1 año y medio. Sí, ese lo estrenamos hace 1 año y medio, en enero en enero de este próximo año. Ajá. Ya vamos a cumplir 1 año de haberlo estrenado. Entonces, llevamos nada más 1 porque pues es 1 por año según nosotras, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Y lo trabajarán el segundo, o sea, la intención es trabajar el segundo capítulo. Sí, tenemos 2 funciones de Kenopsia en enero. Ajá. Y el segundo capítulo también lo empezamos a trabajar en el año que entra ya. Ajá. Uh-huh. Bien. Ahora, he visto que ha crecido muchísimo la comunidad teatral en Saltillo. A la par del crecimiento de la ciudad, me parece, o quizá más acelerada que el crecimiento de la ciudad, porque esta es como una percepción muy personal. Creo que la ciudad ha crecido quizá en los últimos años un 30, 40% y la comunidad teatral como un 400% o algo así. Uh-huh. ¿Es también tu percepción esa? O sea, ¿sí ha crecido tanto la comunidad teatral en cuanto a personas que se están dedicando a hacer teatro? Sí, yo creo que sí. Ay, no sé, porque también... ¿Pero qué? Ajá, no, es que iba a decir, yo creo que sí, pero creo que también es la edad que tengo. Porque antes, pues yo decía, hay muy poca gente haciendo teatro, ¿no? Y ahora no. Ahora pienso que hay muchísima gente haciendo teatro, pero también creo que era porque tal vez antes estaba más cerrada, ¿no? Como que a lo mío y ya, ¿no? Y ahorita ya es como, pues hay muchísima gente haciendo teatro y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Más bien, las personas nuevas que he conocido, que son más jóvenes que yo, no he conocido tantas, por ejemplo. O sea, nuevos grupos, ¿no? De personas más jóvenes o de adolescentes haciendo teatro, no he conocido tantos. Quizá o tendrá que ver más con la actividad del teatro en las escuelas, que antes era raro que hubiera en las escuelas, en los colegios, clubes de teatro y ahora es muy común. Uh-huh. Y entonces se da la sensación que hay más actividad teatral, pero no es que haya más compañías o muchas más compañías, sino más gente haciendo teatro a nivel amateur. Uh-huh. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Y esto ha hecho que el público de teatro crezca o se ha quedado igual o ha venido decreciendo a partir de cuándo? ¿O cómo ha sentido el público en Saltillo, por lo menos? Yo creo que sí que vamos para abajo, es mi percepción, o sea, en términos de creación de públicos también, porque desde que yo con mi compañía tengo 13 años, vamos a cumplir 14 años, o sea, ya son bastantitos años, ¿no? Todos esos años ininterrumpidos de hacer teatro. Entonces, creo que ahora hay otras estrategias de publicidad que antes no había, que hace 14 años no había, ¿no? Pero aún así, o sea, yo me acuerdo todavía de ir a poner pósters de las obras en cafés del centro, claro, ¿no? En ir a todos los medios de comunicación habidos y por haber para promocionar tu obra. Y la gente se enteraba. Y también estaba lo de boca en boca, ¿no? Que la gente se entera y que quiere ir a tu obra y demás. Eso obviamente sigue existiendo, pero antes no había redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo... O si las había, no estaban estos mecanismos de publicidad en las redes, ¿no? Y sin embargo, yo creo que he sentido que antes había más personas asistiendo al teatro, ¿no? Que ahora, ¿no? Que tenemos más herramientas para invitar gente o para hacer eventos. ¿A qué le atribuyes tú eso? ¿Por qué crees que ha pasado ese fenómeno que los teatros se han vaciado? También, es que yo siento que todo está conectado, que la ciudad realmente todo forma parte de un todo, ¿no? Entonces es como, sí hay más oferta, digamos, que en las puestas en escena, pero nadie se ha dedicado, o por lo menos no conozco a alguien que se haya dedicado muchísimo tiempo a la creación de públicos, ¿no? Y siento que eso sí es importante, porque de alguna manera los teatreros nos dedicamos a hacer teatro, ¿no? Y a generar tus proyectos y ya. Pero esa otra parte de la creación de públicos, pues nadie le ha atorado. Hay muy pocas personas que realmente sí le atoran a eso, ¿no?
Y ahorita, pues no te sé decir. O sea, no hay una respuesta como clara. Si la tuviéramos, pues, exacto, tendríamos ¿no? la solución, ¿no? De volver a llenar los teatros. Ajá, uno hace lo que puede, ¿no? Y también está la otra parte de los espacios, que cada vez hay menos, ¿no? Además. Entonces dices, pues, ¿dónde me presento? Bueno, el caso de lo que yo sí me quiero dedicar a este otro tipo de teatralidades, estas sí se pueden presentar en donde sea, ¿no? Ajá. En la calle, en cualquier edificio, en el ¿no? Hotel La Torre. En el Hotel La Torre, ¿no? En museos, también nos presentamos en el Nodo. O sea, la ciudad es el territorio para poner tu puesta en escena, digamos, tu pieza escénica. Sí, pero la obra de teatro que necesita un recinto. Exacto. A dónde vas, ¿no? Entonces, apenas estamos ahí teniendo una iniciativa de parte del gremio, igual, de recuperar el teatro de cámara, por ejemplo, del Teatro de la Ciudad, que está... Sí, que históricamente había sido de los teatristas, digamos, o sea, estaba muy bien habitado por teatristas. Semana con semana estaba una compañía un mes y luego otra compañía otro mes y había cartelera y de repente ya no. Exacto, ya hace más de un año que ya no hay, entonces, ¿qué onda? O sea, empieza a haber esta muerte, digamos, también en los espacios, ¿no? Sí. Cierran algunos foros que abrieron, ¿no? Entonces... Foros independientes. Ajá, foros independientes, ¿no? Entonces también existe esa parte. En este sentido, mi percepción, sí, yo no entiendo por qué realmente ha ocurrido esto, no sé si es una cuestión más bien global, porque también en los deportes, en los espectáculos en vivo en general, que el teatro quizá haya quien se moleste con que yo lo ubique en espectáculos en vivo, pero dale. Vamos, en lugares en donde la gente se sienta a ver algo en vivo, ha bajado bastante la afluencia de personas. Quizá tenga que ver como con esta tendencia de la comodidad de ver las cosas desde casa, no sé, pero a mí me llama la atención que, por lo menos en mi percepción, creo que cada vez se hace mejor teatro en Saltillo. Hace 11 años ya se hacía muy buen teatro, lleva muchos años haciéndose muy buen teatro, pero hoy particularmente me parece que es una época donde hay muy buen teatro en la ciudad, pero no tenemos el público que se tenía hace 20 años. Y entonces, ¿y por qué? ¿No? Porque si es bueno, es que cada vez el teatro la verdad es que le meten menos, está cada vez más chafa, pues tiene sentido, pero no, me parece que está ocurriendo lo contrario. ¿Qué le dirías, Andrea, a alguien que se quiere dedicar a hacer teatro? Ay, pues les diría que es una carrera muy difícil, pero muy, 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 muy hermosa, y que si realmente quieren dedicarse a esto de manera profesional, pues no duden en verlo, porque es importantísimo también asistir al teatro como espectador, espectadora, y acercarse a los talleres, cursos, las páginas de la Secretaría de Cultura, ¿no? Que espero que también haya muchas publicaciones sobre nuevos talleres y demás. Y si de plano sí se quieren dedicar y estudiar, digamos, que la carrera, pues tienen que irse a buscarla a otro lugar, a otra ciudad. Y pues yo qué más feliz de tener más colegas en este arte. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio, tus palabras y a ver teatro. Sí, vayan. Hay muchísimo teatro aquí en Saltillo. Bien, pues otra vez más agradecerles también a ustedes por acompañarnos en este episodio, por quedarse con nosotros a escuchar esta padrísima plática. Doralí Castillo en la grabación, Jesús Cervantes quien les habla, les agradecemos por estar con nosotros en este espacio y les invitamos a que escuchen los otros podcasts de Contrapuesto o los otros episodios de este podcast Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila. Tengan bonito día.